Bien, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video. Este va a estar dedicado a trabajar y configurar Transit Gateways. Sí, vamos a estar trabajando dentro de la consola de Amazon Web Services para hacer una serie de procedimientos de comunicación entre VPC, entre diferentes instancias y entre diferentes regiones, trabajando de forma centralizada con nuestro Transit Gateway. Vamos a hacer una serie de procedimientos para poder hacer toda esta configuración. Actualmente en el ambiente actual yo tengo desplegado todos estos recursos que tenemos aquí en pantalla. Tengo 4 instancias: la instancia A, B, C y D en la región primaria, y tengo otra instancia en la región remota que sería la host E. En la región primaria, pues la única VPC, porque tenemos 4 VPC, Virtual Private Cloud, una la VPC A, la B, la C y la D. Estas cada una son totalmente independientes, están en la misma región primaria, pero solamente la VPC A tiene asociado un route table a un Internet Gateway. Las otras VPC no tienen NAT, no tienen Internet Gateway y no tiene mayor configuración. Solamente la instancia A tiene la posibilidad de acceder vía remota, bien sea por SSH, porque si bien las 4 instancias tienen IP pública, solamente la instancia A tiene el Session Manager habilitado para acceder de forma remota a ella. De hecho, vamos a acceder a ella a lo largo de este video para poder hacer pruebas de comunicación a través de ICMP en capa 3. Así que el foco de todo esto sería crear un Transit Gateway en la región primaria, porque no lo hay. Sí existe en la región remota, para poder establecer un peering o un emparejamiento entre Transit Gateway, ¿sí? Entonces, la topología actual justamente es esta, que es la que les comentaba hace un momento, que nos permite a través del Session Manager acceder de forma remota solamente acá al host A. Al resto de las otras instancias en la región primaria no vamos a poder acceder de forma remota porque no está habilitado. Así que el enfoque justamente va a ser crear el Transit Gateway, y este Transit Gateway que vamos a crear y configurar en este momento nos va a permitir conectarnos y, bueno, básicamente nos va a permitir facilitar, o nos facilita la comunicación y la gestión dentro de nuestras VPC. Y no solamente VPC, porque una vez que hagamos la tarea 3 va a quedar de esta manera. Ahí la pueden apreciar. Recuerden que un Transit Gateway actúa como un router virtual regional para controlar el tráfico entre las diferentes Virtual Private Cloud o VPC, y por supuesto las redes que tengamos on-premises. Así que este Transit Gateway tiene es un servicio totalmente administrado, es elástico, y pues puede trabajar con un gran volumen de información. Aparte de que el enrutamiento a través de un Transit Gateway funciona en capa 3, el peering que vamos a hacer a continuación, posteriormente, para poder conectar lo que está en la región primaria con la región secundaria, ¿sí? Que ya tiene su Transit Gateway configurado, se hace a través de BGP, ¿sí? Así que vamos a trabajar con todo esto. Vamos a ir configurando, pues por supuesto, inicialmente nuestro Transit Gateway inicial. Posteriormente trabajaremos con un attachment. Hacemos cierta configuración para que estas diferentes VPC en la región primaria se puedan comunicar y hacer ping entre ellas. Y al final haremos algunas configuraciones adicionales. Trabajaremos con el portal de análisis directamente desde, pues por supuesto, desde Amazon Web Services, para poder hacer toda esta configuración. Crearemos, por supuesto, muchas tablas de enrutamiento. Trabajaremos con analizar el tráfico global. Veremos algunas gráficas para ver todo esto de forma adecuada, ¿ok? Así que después de toda esta introducción,
si me lo permiten, vamos a ir directamente a nuestro ambiente y les quiero mostrar qué es lo que actualmente tenemos. Me voy a ir aquí a Elastic Compute Cloud. La región primaria va a ser Oregon. La región secundaria va a ser el este de Virginia. Como recordarán en la gráfica que les mostré anteriormente, aquí en el este de Virginia yo tenemos una instancia que es esta, la instancia E o el host E. Aquí de este lado en Virginia tenemos prácticamente casi todo configurado, ¿sí? Que es lo que les mostraba en la gráfica. Y aquí en la región primaria tenemos 4 instancias, ¿de acuerdo? Estas 4 instancias, como les comentaba, pues yo aquí tengo configurado el command host para poder conectarme de forma remota a ella. Yo, por ejemplo, pudiera acceder acá al Session Manager y conectarme a esta instancia, ¿verdad? De hecho, si yo actualmente quisiera hacer un PIM, por ejemplo, al resto de mis otras instancias, por ejemplo, a la instancia B, quiero mostrarles algo para que vean un poco el panorama muy rápidamente, ¿sí? Este video se va a hacer un poco largo, yo esperaría que no dure más de 1 hora, pero hay muchísimas cosas por tocar aquí. Entonces, mucha paciencia con el video. Fíjense, esta instancia B o el host B, todas estas instancias están en la región de Oregon, en la misma zona de disponibilidad, en la zona A, en la Availability Zone A, todas, ¿sí? Las que están en Oregon. Esta host B está en la subred privada, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora cuántas subred privadas, cuántas subred tengo o cuántas VPC en general tenemos. De hecho, vamos a proceder con eso de una vez para que tengamos una mejor visibilidad. Voy a irme acá a VPC o Virtual Private Cloud en la región de Oregon, la principal. Y si vamos aquí a VPC, vamos a poder observar que por supuesto tenemos la VPC Default, que siempre viene con todas las regiones de forma predeterminada. Nosotros vamos a trabajar, pues por supuesto, con la VPC, con estas 4 VPC, la A, que si le echamos un vistazo, pues está aquí configurada en un 10.100/16. Tiene la VPC B, por su parte igualmente, la VPC C y la VPC D, ¿sí? Si nos vamos a subredes, tenemos pues 4 subredes. La subred pública es la única que existe, por eso yo les comentaba acá en la gráfica, cuando hablábamos de las soluciones actuales, que tenemos solamente esta VPC que está en la subred pública. Las otras 3 VPC tienen subredes solamente en la subred privada, ¿ok? Ok, de acuerdo. Entonces, aquí esta subred pública está asociada, por supuesto, a la VPC A, ¿sí? Que es tiene un CIDR o un Classes Interdomain Routing en IPv4/24, ¿no? Todas las instancias que se conecten a esta subred van a heredar, pues, este segmento, ¿no? Entonces, esta es la única que tiene que está en la subred pública, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en las tablas de enrutamiento de esta subred, usted va a poder observar que tenemos, por supuesto, la predeterminada, que es la que permite comunicación entre toda ella como tal, en su propia VPC. Y tenemos una tabla de enrutamiento que está asociada a un Internet Gateway, ¿sí? Este Internet Gateway que está configurado acá, por supuesto, es el que les mostraba aquí, que es el único que existe asociada a esta VPC, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por un lado tenemos esta VPC pública que está asociada, repito, a la instancia host A, que es esta, al command host. Si vamos aquí en networking, van a poder observar que está en la VPC A pública, ¿de acuerdo? Muy bien. Por supuesto tiene su dirección IP pública y su dirección IP privada para efectos de práctica, que lo vamos a hacer a continuación. Entonces, en las otras 3 subredes que están cada una en su propia VPC, la VPC A, la VPC B y la VPC D, solamente están en la subred privada, ¿de acuerdo? Ellas tienen su configuración acá. Voy a subir un poco esto para que lo puedan ver un poquito mejor. Esta sería la subred privada B dentro de su zona de disponibilidad A, 10.2.2/24. Esto lo vamos a trabajar al final para hacer un black hole dentro del Transit Gateway y evitar comunicación entre ciertas VPC en diferentes regiones. Tenemos la subred privada B,
que está en su VPC, perdón, en la subred privada C, que está en la VPC C, y la VPC D, la subred VPC D privada, que está en la VPC pues D, ¿no? Que es la 10.4.4/0, y la anterior, la C, era la 10.3.3.0/24, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Actualmente tenemos estas tablas de enrutamiento, que son las únicas que están configuradas como les mostraba inicialmente. La VPC pública A tiene asociado lo que es el Internet Gateway, que permite comunicación tanto entrada como de salida de lo que esté en la subred pública. Y las otras tres subredes a nivel de tablas de enrutamiento solamente tienen la predeterminada, ¿ok? Comunicación entre ellas mismas a nivel de VPC. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. Conociendo un poco lo que tenemos, vamos a hacer una prueba de comunicación entre el Command Host y las otras instancias que cada una, como ya lo vimos, están en subredes y en VPC distintas. ¿De acuerdo? De hecho, si hacemos la prueba en este instante, permítanme quitar esto de acá, estamos en Oregon VPC, y si hacemos un ping, por ejemplo, desde el host, ¿no? Desde el Command Host hasta la B, por IP privada, por ejemplo, esta es la 10.2.2.152, no va a haber comunicación. No hay comunicación porque, pues, como verán en la gráfica, no hay comunicación entre ellas, ¿no? Eso lo vamos a lograr ahora a través del Transit Gateway. De hecho, si hago otra prueba y hago otro ping con la dirección IP de la otra instancia que está en la VPC C, que es la 10.3.3.164, en este momento tampoco va a haber comunicación. Y por último, si hacemos lo mismo con la instancia D, que está en la VPC D, en la subred privada D, que tiene la IP 10.44.54, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente es para validar que no hay comunicación entre ellas, ¿sí? A nivel de ICMP no hay comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro Transit Gateway. De acuerdo, vamos a hacer justo esto es lo que tenemos actualmente, así es lo que quería mostrarles, y lo que vamos a hacer es justamente esto, ¿no? Crear el Transit Gateway aquí. Bueno, vamos a proceder a hacer eso en este instante en la región primaria. Así que vamos a irnos acá a VPC o VPC. Y dentro de VPC vamos aquí a la parte de navegación izquierda en el panel lateral y vamos a la sección que dice Transit Gateway. Aquí en Transit Gateway no tenemos ninguno en la región primaria, que es Oregon. Sí tenemos en la región de remota, como lo veíamos en la gráfica un poco más arriba. Aquí en la región remota sí hay, que esto es el este de Estados Unidos. Aquí sí hay uno, pero necesitamos crear uno acá en la región primaria. Justamente vamos a hacer eso a continuación. Vamos a crear un Transit Gateway, vamos a colocarle un nombre para poder identificarlo y vamos a trabajar con el ASN. El ASN, para que tengan una idea, lo que nos va a ayudar a nosotros es, pues el ASN es el número de sistema autónomo del lado de Amazon. Usted necesita configurar el ASN dentro de su Transit Gateway, ¿verdad? Para que pueda manejarse bajo el protocolo de BGP, ¿no? La sesión de protocolo de Gateway de frontera. El rango puede ser desde 64.512 hasta 65.534 para los Autonomous System Number, ¿sí? Y que trabajan a 16 bits. Así que pueden trabajar en el rango de 32 bits desde 420 millones hasta 429 millones. Bueno, son unos números bastante grandes, pero a la final lo vamos a trabajar en 16 bits, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar un número de ese rango que va desde 65.001, porque el otro que tenemos, déjenme duplicar esta pestaña para mostrarles un poco. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Las primeras dos pestañas son de Oregon, región primaria, ¿sí? La primera pestaña es esta donde estoy actualmente, es la de instancias. Esta es la región primaria a nivel de VPC. Ya las voy a ordenar. Aquí estamos me voy a ir a Virginia para poder organizarnos en esta otra pestaña.
y aquí me voy a ir a las VPC de Virginia. Si yo me voy aquí a la VPC de Virginia y me voy aquí, que es la región de remota, aquí existe un Transit Gateway, ¿sí? Y existe toda la configuración. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es este Transit Gateway que está en la región remota. Si yo le echo un vistazo a ella, tiene el ASN 65002, ¿sí? Entonces vamos a crear una en la región primaria que sea el número 65001, ¿de acuerdo? Vamos a deshabilitarle el ESMP. Recuerden que el ESMP es el Equal Cost Multipath. Vamos a deshabilitarlo para acá. Vamos a deshabilitar lo que es la propagación del Default Route Table. Esto lo vamos a hacer nosotros de forma personalizada, al igual que el Propagation, para que usted vea cómo se hace. Si usted no tiene ni idea de cómo trabajar esto, pues puede dejar eso seleccionado. Yo le voy a mostrar cómo esto funciona, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que esté listo, vamos a crear nuestro... los demás valores quedan predeterminados, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer Transit Gateway. Esperemos que el Transit Gateway quede en modo activo. Esto puede tardar más o menos un par de minutos. Ok, ya pasaron 30 segundos y el Transit Gateway ya quedó en modo habilitado. Lo que vamos a hacer a continuación es copiarnos este valor que está aquí del Transit Gateway, digamos, primario, ¿no? Primario. Y el segundo sería el remoto, ¿no? Vamos a colocarlo en español. Remoto. Ok, ya tenemos nuestro primer Transit Gateway. Vamos ahora a crear un attachment del Transit Gateway. Es decir, vamos a configurar nuestro Transit Gateway para que pueda manejarse de la siguiente manera, de que quede configurado a nivel de estas 4 instancias, permite la comunicación entre ellas, de manera de que él sirve como una especie de hub, sí, una topología hub and spoke, sí, hub and spoke a nivel de networking, pues que todo pase por ella y ella redirige el tráfico, ¿no? Y el Session Manager va a estar configurado solamente por acá por el Command Host, y desde el Command Host podemos hacer la comunicación con el resto de las instancias. Entonces vamos a hacer un attachment justo acá en la región primaria de estas 4 instancias a través de este Transit Gateway, ¿de acuerdo? Entonces aquí en la parte lateral de VPC vamos a bajar, vamos aquí a la opción que dice Transit Gateway Attachment. No tenemos ninguno, así que vamos a crear uno en este instante. Van a ser 4, porque como vieron en la gráfica, necesitamos crear el attachment para el host A, para el host B, host C y el host D. Así que justamente vamos a hacer eso. Vamos a crear el primero. Vamos a identificarlo muy sencillo con el nombre de VPC Host A. Seleccionamos el único Transit Gateway que tenemos en la región primaria, que es la de Oregon. Puede ser de 4 tipos de conexión. Puede ser de VPC, que es lo que vamos a hacer a continuación. Puede ser a nivel de VPN. Puede ser a nivel de Peering Connection, es decir, conectar 2 Transit Gateway de 2 regiones entre sí, que eso lo haremos al final, y a través de Connect. Entonces vamos a dejarlo en VPC. Vamos a dejarla para que tenga compatibilidad con a nivel de DNS, porque nuestras instancias, pues nuestras VPC tienen configurado el DNS automático. Así que vamos a asociarla con la VPC ID que queremos asociar. Entonces yo quiero asociarla inicialmente con la A, que sería la 10.100/16, es decir, con esta inicialmente. Vamos a dejarla seleccionado. Como recordarán, pues dentro de esa VPC que está en la misma región, en la misma zona de disponibilidad, solamente existe recuerden, una sola subred, que es la pública. Recuerden, bueno, vamos a seleccionarla y vamos a darle clic acá en crear el primer attachment. Vamos a proceder lo mismo con las otras 3 VPC en la misma región. VPC A, el mismo Transit Gateway. VPC, seleccionamos la VPC B, que es la que quiero adjuntar en este momento. Las otras 3 que voy a configurar a continuación son privadas, porque como les mostré al principio, las otras hay 3 privadas y una pública, ¿no? Así que dejamos esta aquí, tal cual como está en privada. Asociamos, creamos el tercero para la VPC C, copiamos, asociamos el único Transit Gateway, lo mismo, ¿no? Lo mismo, solamente que aquí va a ser la C. Seleccionamos la VPC C, igual privada, asociamos, y por último asociamos la D de dedo, ¿no? Esta que está acá, Transit Gateway VPC
de dedo, única VPC private y asociamos. Es decir, en este momento acabamos de asociar 4 VPC a este Transit Gateway, al que tiene la ASN 65001. ¿De acuerdo? Eso es lo que justamente acabamos de hacer en este momento. De hecho, fíjense que aquí en el status, lo voy a mostrar un poquitito para acá para que usted lo pueda ver. Dice que están en pending. ¿Sí? Vamos a esperar a que queden todas en available. Muy bien, ya las 4 están en available, pasaron unos 30 segundos igualmente. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un Transit Gateway Route Table. ¿Para qué? Porque a la final debemos usar Route Table, que esta opción está aquí abajo, acá en Route Table, para configurar el enrutamiento de estos attachments que hemos hecho, ¿no? De estas 4 VPC. Y necesitamos enrutarlo, y para eso necesitamos un Route Table del Transit Gateway para poder controlar el tráfico de esas 4 VPC entre sí a través del Transit Gateway. Entonces vamos aquí a Transit Gateway Route Tables. Vamos a crear la única ruta de momento por temas de demostración. Vamos a colocarle Transit Gateway Route Table como nombre. Por supuesto, seleccionamos nuestro único Transit Gateway que tenemos en la región de Oregón y vamos a darle crear. Muy similar a cuando creamos un Route Table a nivel de VPC, solo que esto es un Route Table a nivel de Transit Gateway. Esperamos un poco a que cambie el estatus de pending y que se muestre en available. Muy bien, pasaron unos cuantos segundos y ahora lo que vamos a hacer es asociar esta tabla de enrutamiento a nuestro Transit Gateway, muy similar a como se hace con una VPC y una route Table y una subred, ¿no? Entonces para esto vamos a irnos aquí a la parte de Associations y en vez de seleccionar usted una subred como pudiera hacer usted en una Route Table, aquí lo vamos a hacer a nivel de Transit Gateway Route Table. Vamos a crear una nueva asociación y por supuesto a este nivel vamos a asociarlas a nuestras VPC. ¿Sí? Vamos a comenzar por supuesto con la A. Asociamos. Ya tenemos una, vamos a asociarla con las otras 3. Con la B. Esperamos un poco acá. Perdón, aquí el error era que ya yo había asociado esta. Vamos a asociar ahora la A. Había asociado la B anteriormente. Tenemos la A y la B en este momento. Asociamos ahora las otras 2, que sería la C, y después vamos con la D, para que queden, repito, asociadas las 4 VPC a esta tabla de enrutamiento. ¿De acuerdo? Magnífico. Ya están asociadas las 4, esperamos un poco a que ellas queden disponibles. Acá ya falta esta, vamos a esperar un poco a que termine. Muy bien. Pasaron unos segundos y ahora, para que quedara asociada, ahora lo que vamos a hacer es crear una ruta de propagación. Al final, una route propagation, que es lo que vamos a configurar en este momento, pues necesitamos agregarlas básicamente para permitirle al Transit Gateway pues que se asocie y que quede adjunta como parte del procedimiento para propagar múltiples tablas de enrutamiento, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con asociación, solamente que a nivel de propagation vamos a crear las propagaciones. Igual, vamos con la A, vamos con la B, vamos con la C y vamos con la D. Listo, ya tenemos las 4 digamos configurada en el Transit Gateway Route Table a nivel de propagation, habilitadas sí, activas en este momento. Vamos ahora a actualizar las VPC Route Tables. Recuerden que aquí a nivel de Route Table, como yo les mostraba al principio, tenemos nuestras tablas de enrutamiento para la pública, la VPC pública en la VPC A y las otras 3 que están en diferentes VPC, cada una con una única subred privada, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es agregar una ruta para tanto para la subred pública como para las 3 subredes privadas, para que apunten
a este Transit Gateway, ¿no? Entonces vamos a comenzar seleccionando la tabla de enrutamiento de la VPC A, seleccionando su tabla de enrutamiento asociada a esa VPC A, que está asociada por supuesto a la subred pública de ella. Vamos a irnos aquí a rutas. Él tiene, por supuesto, es la única VPC que tiene asociada al Internet Gateway. Así que vamos a agregar una ruta. Vamos aquí a editar rutas. Y en editar ruta vamos a agregar una nueva ruta que va a ser la 10.0.0.8, ¿sí? Sería como la global para este address space o este CIDR global que estamos trabajando para todas las VPC que están en ese rango, ¿no? En la 10, digamos, 00/16. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asociar nuestra... aquí me faltó un detalle importante. Permítanme porque necesito ubicar aquí rápidamente el ID de nuestro Transit Gateway, que pensé que lo había anotado y no lo anoté, con su permiso. Es este, me lo copio y lo pego por acá. Este es el ID que necesitamos. Magnífico. Entonces regresamos aquí y lo pegamos acá para que esta tabla de enrutamiento, que es la pública, pues todo lo que venga desde la 10.0.0.8, porque lo que tenemos en la VPC remota, recuerden ustedes la VPC remota que tenemos en Virginia, esta VPC está en el rango 10.0.0/16. Entonces, para que puedan comunicarse entre sí, no importa que haya overlapping, ¿sí? Aquí esto no lo permite, o sea, no hay problema a nivel de Transit Gateway en ese sentido. Entonces lo asociamos todo lo que venga de todo esto, ¿sí? No de que venga de cualquier parte de Internet, de cualquier parte, sino es justamente de esto, solamente de ese clase interdomain routing más global, más grande, con más espacio de host, para que pase primero por acá, o se comunique por acá por el Transit Gateway que hemos configurado. Lo grabamos y listo. Quedarían ahora para estas tabla de enrutamiento que está asociada a la subred pública de la VPC A. Tiene ahora el Internet Gateway, por supuesto, y ahora tiene asociado el Transit Gateway. Vamos a hacer lo mismo con las otras tablas de enrutamiento. Con la privada B, Route, editar ruta, agregar ruta, y hacemos exactamente lo mismo. Copiamos el ID por acá, seleccionamos, le damos a agregar. Hacemos lo mismo con la ruta C, la tabla de enrutamiento C, perdón. Agregamos la ruta, que sería la 10.0.0.8. Asociamos el Transit Gateway. Y por último vamos con la tabla de enrutamiento D de la VPC D. Routes, editar routes, agregar routes 10.0.0.8, perdón. Perdónenme aquí esto. /8 y lo mismo, ¿no? Nuestro Transit Gateway para la VPC D. Salvamos y ya quedarían listas. Magnífico. Después de esto, vamos a probar si efectivamente ya esto funciona, ¿no? Si ya hay comunicación entre ellas, porque es justamente lo que se quiere. Usted me pudiera decir que, claro, pudiéramos crear un VPC peering entre ellas, perfectamente se puede hacer, pero el VPC peering sería de 1 a 1, tendríamos que crear tal vez otro VPC por acá y permitirle hacer un VPC peering entre ellas, un VPC peering por acá, un VPC peering de aquí a aquí y un VPC peering de aquí a acá, ¿sí? Para que se puedan comunicar entre ellas y de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿no? Pero lo más fácil, dependiendo de la configuración de networking, sería configurar un Transit Gateway. Así que vamos a hacer justamente esto, vamos a hacer la prueba. Vamos a irnos, fíjense que ya aquí hubo paquetes. Vamos a limpiar un poco esto y vamos a hacer las pruebas que hicimos anteriormente, ¿recuerdan? Vamos a hacer un ping a cada uno de los hosts a la 152, responde. 152 sería el host B. Vamos a hacer un ping, por ejemplo, a la 164, que sería el host C. Hay comunicación.
y vamos a hacer un ping a la 54, a la 454, que es el host D. Y hay comunicación, ¿sí? Hay comunicación desde, ¿sí?, el command host. Recuerden que aquí el command host es el equipo principal donde estoy conectado de forma remota, y se puede comunicar entre sí, ¿de acuerdo? Así que perfectamente está funcionando esta configuración. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un ping desde aquí, desde este command host donde estoy conectado, hacia la dirección IP de la instancia E que tenemos en Virginia, ¿qué creen ustedes? ¿Funcionará o no funcionará? Vamos a copiar esta dirección IP y vamos a hacer un ping a esa instancia que está en otra región. Por supuesto, no va a funcionar. Recuerden ustedes que una vez que esto estaba así, ya tenemos, digamos, esto configurado. Tenemos aquí el route, pero no hay comunicación entre ellas. No hay un peering entre Transit Gateway. Pudiéramos hacer un peering entre VPC, pero la idea de esta demostración es que pueda usted aprender cómo hacerlo a nivel de Transit Gateway. Crear un Transit Gateway peering, ¿no? Que es justamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a irnos a crear nuestro peering connection, pero desde nuestra región de Virginia, la región remota, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la región remota. En la región remota ya existe un Transit Gateway, como se los mostraba anteriormente. Recuerden que esta comunicación que vamos a hacer a continuación va a ser a través de Border Gateway Protocol, o a través de BGP, que es el protocolo usado para hacer este emparejamiento, y se usa, como les decía hace un momento atrás, el ASN, el Autonomous System Number. Entonces aquí en la región remota, vámonos a VPC. Dentro de VPC, vámonos a Transit Gateway, y dentro de nuestro Transit Gateway vamos a copiar el ID de ella, ¿sí? Que sería este. Me lo voy a copiar acá. Este es el ID del Transit Gateway remoto en Virginia, ¿de acuerdo? Que lo vamos a necesitar a continuación. Regresamos a la región de Oregon, ¿sí? Y en Oregon vamos ahora a Transit Gateway Attachment. Recuerden que estoy en la región primaria. Vamos a Transit Gateway Attachment, y en Transit Gateway Attachment vamos a crear, ya tenemos varias de las VPC que están asociadas a él como tal, pero vamos a crear una nueva. Recuerden ustedes que había una opción aparte de VPC que era la de Peering Connection. Bueno, esa es la que vamos a configurar a continuación. La seleccionamos, vamos a colocarle aquí un nombre descriptivo, por ejemplo, comunicación remota hacia la VPC E que tenemos en Virginia. Seleccionamos nuestro Transit Gateway que está en la región primaria. Puede ser en mi cuenta o a otras cuentas de Amazon Web Services, y aquí abajo en la región seleccionamos la región que queremos conectarnos. Ya sabemos que es el este en Virginia, que es donde está la configuración de nuestra otra VPC, que es aquí en Virginia, ¿sí? Así que perfecto. Entonces vamos a colocar aquí el ID de ese Transit Gateway remoto que está en Virginia. La copiamos acá, la pegamos aquí y listo, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que esto se propague, y puede tardar aproximadamente de 2 a 3 minutos. En este instante va a quedar en peering, y una vez que termine el pase de este proceso de emparejamiento, que sería como la primera fase, va a iniciar lo que se llama el Initial Request. Va a ser la solicitud hacia el otro Transit Gateway, y el otro Transit Gateway remoto que está en Virginia debería aceptar, que eso lo vamos a hacer a continuación. Hago aquí un refresh. Fíjense que él está cargando la configuración para mostrarnos que va a estar inicializando el request ahora en un momento. Vamos a esperar. Vamos a refrescar. Fíjense que aquí está, perdón, no era aquí, era aquí donde dice Pending Acceptance. Sí, porque este es el tipo de recursos, pero era aquí en la columna de status, ¿no? Que dice Pending Acceptance. Entonces, bueno, listo, ya está ahí esperando que el Transit Gateway remoto acepte, ¿no? Entonces vamos a irnos al Transit Gateway remoto, aquí en Virginia. Vamos a Transit Gateway Attachment. Y en el Transit Gateway Attachment van a poder ver que hay un nuevo attachment que está en peering,
Pero fíjense el estatus que nos muestra que está en pendiente por aceptar. Entonces usted lo que va a hacer es la selecciona, se va aquí a Action y le va a dar clic si lo quiere aceptar, ¿no? Le va a dar Accept Transit Gateway Attachment. Le dice que sí. Y este procedimiento del status pending va a tardar de pending a available más o menos de 3 a 5 minutos. Vamos a esperar hasta que termine y propague. Muy bien, pasaron casi 4 minutos a que esta status cambiara a available. El siguiente paso sería actualizar la Route Table Association de la región remota, es decir, donde estamos aquí en Virginia. Fíjense que aquí en el Transit Gateway Route Table está esta que ya estaba configurada, muy similar a la que nosotros hicimos en Oregon. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aquí en Association, que solamente tiene asociada pues su propia VPC, la única que es la VPC de la VPC E, es crear una nueva asociación y por supuesto asociarla ¿a quién? A nuestro Transit Gateway, ¿no? Entonces vamos acá y vamos a asociar no la VPC sino ese Transit Gateway. Fíjense que aquí dice muy chiquitito Peering. Esa es la que usted va a seleccionar y le damos crear asociación, ¿sí? Vamos a esperar a que quede available. Listo, ya está. Vamos a ver. Aquí en Association, perdón. Está asociando. Esperamos que cambie. Vamos a refrescar. Esperamos un poquito. Muy bien, fueron unos pocos segundos. Luego, ahora vamos a actualizar el Transit Gateway Route Table de la región remota. Entonces aquí mismo, en el Route Table, no en Association, sino en rutas, porque aquí es donde se configuran las rutas del Transit Gateway Route Table, él predeterminadamente ya tiene asociado lo que son todo lo que venga de internet que pase por el Transit Gateway y lo que venga de su propio CIDR, de su propia VPC. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la 000/0 porque al final lo que vamos a hacer es modificar la ruta predeterminada, ¿verdad? Para apuntarlo a nuestro nuevo emparejamiento que hemos hecho de los Transit Gateway, ¿sí? Haciendo esto, básicamente usted lo que va a redireccionar el tráfico, ¿verdad? De las otras subredes locales que estén asociadas a ellas o estén asociadas a esos dos Transit Gateway. No importa cuántos nuevos VPC usted vaya a crear, pues mientras estén asociadas a ellas van a poder comunicarse. Entonces lo que queremos hacer aquí es reemplazar la ruta estática, ¿sí? Reemplazar la static route. Y aquí en el static route vamos a dejarlo activo para que haya comunicación entre ellas, por supuesto. Pero aquí en la sección en vez de que pase por esta VPC, que es la E, vamos a decirle que pase por el Transit Gateway, ¿sí? Por el emparejamiento que hay entre ambas, ¿de acuerdo? Vamos a activarla acá, vamos a reemplazarla. Y listo, quedaría acá asociada de esta manera, ¿sí? Que es la forma adecuada justamente para que esto pueda suceder. Y ahora va por último, antes de hacer las pruebas, vamos a actualizar lo que es el VPC Route Table acá de la región remota en Virginia. Vamos a seleccionar la única que tenemos aquí asociada a la subred privada de esta instancia en la región de Virginia, esta Route Table. Vamos a irnos aquí donde dice rutas y por supuesto vamos a editar aquí esta ruta y vamos a crear una nueva que venga desde la 0.0.0/0 y que pase por ¿dónde? Pues que pase por nuestro Transit Gateway, ¿sí? O sea, por el mismo. Copiamos, pegamos, asociamos y le damos guardar. Fantástico. Ahora lo que vamos a hacer es las pruebas de fuego. Vamos a irnos a nuestra máquina virtual, a la Common Host que tenemos en Oregon. Y vamos a hacer las pruebas, ¿no? Por supuesto, la comunicación que hay entre las máquinas va a funcionar igual porque entre ellas mismas funcionaba hasta ese momento atrás cuando hicimos las pruebas. Así que no debería haber ningún problema, tanto para la host B como para las host C, que esta es la dirección IP del host C.
y igualmente para el host D, ¿no? Que para nuestros efectos sería la 10.44.54, ¿no? No va a haber problemas. Ahora, si yo intento hacerle un ping desde acá al host E, ¿de acuerdo? ¿Ustedes qué creen? ¿Funcionará o no funcionará? Falta un paso aquí, ¿sí? Hay un paso importante que sería permitir lo que sería, o sea, falta un paso de lo que es de la región primaria, porque ya lo hicimos en la región remota, toda la configuración. Pero tenemos que irnos a la región primaria, aquí en Oregon, y por supuesto actualizar lo que son las tablas de asociaciones y todo lo que son las rutas. Lo hicimos en la remota, pero falta hacerlo en la primaria, ¿no? Para que pueda haber comunicación. Entonces vamos a ir a nuestro Transit Gateway, acá, ¿sí? Y aquí, perdón, a lo que es el Transit Gateway Route Table. Lo seleccionamos y aquí en el Route Table vamos a irnos a Association. Ya tenemos aquí, por supuesto, las asociaciones que hicimos de las 4 VPC anteriores. Vamos a crear una nueva. Y por supuesto aquí, ¿cuál usted cree que vamos a asociar? Pues la nueva, ¿no? Que ya ahora se aparece y aparece aquí como emparejada, ¿no? VPC E. La seleccionamos. Y el último pasito antes de que todo quede perfectamente es irnos aquí a Routes. Recuerden que estoy en Oregon, la región primaria. Y aquí en Routes vamos a crear una nueva ruta estática con el CIDR 10.000/16, que es la ruta estática que tiene la otra VPC en la región de Virginia. Y aquí vamos a decirle que va a ser activa, no va a ser Black Hole de momento. Ya después voy a explicar eso. Y la asociamos ¿a quién? A ella, ¿verdad? A la VPC E. Y ahora, pues listo. Estamos totalmente funcional, con lo cual, si vamos acá, esperamos unos segundos. Ahí tengo el ping, digamos, extendido a nivel de Linux para que, o sea, no le tengo un "-c" de cantidad. En cualquier momento va a reaccionar, va a emparejar, va a tomar en lo que es la configuración. Y fíjense, ahí acaba de responder y ahora hay comunicación desde la región de Oregon hacia la región de Virginia con la configuración que hemos hecho. Muy bien, y por último, si usted quiere trabajar con estas configuraciones, por ejemplo, y evitar que haya, o sea, para que haya un black hole. Black hole es simplemente hacer esto, mis estimados y estimadas. Es la capacidad de que usted pueda impedir el tráfico que haya desde una instancia o una VPC, para ser más exacto, u otra VPC, y que no haya comunicación, ¿sí? Crear un bloqueo. ¿Cómo usted pudiera hacer eso con Transit Gateway? Muy fácil, ¿sí? La idea de crear estos route filters es sencillamente irse, por ejemplo, acá en la región primaria, donde estamos, lo que queremos hacer es bloquear el tráfico de la VPC B y la VPC D, porque no queremos que eso suceda, ¿no? Justamente vamos a hacer eso a continuación. Vamos a irnos aquí al Transit Gateway Route Table. Vámonos a rutas, ¿sí? Y aquí en rutas vamos a crear una nueva Static Route Table, pero va a ser de tipo Black Hole. ¿Y cuál es la que queremos bloquear? Yo quiero bloquear, por ejemplo, esta, la 10.2.2, o sea, la VPC de del host de la VPC B, que es esta. Yo quiero bloquearla. Pues sencillamente le colocamos aquí un 10.2.2.0/24, que bloquee todo esa VPC y que la bloquee. Fantástico, listo. Y que también me bloquee la de la VPC D, ¿sí? Que sería, la de la D sería 10.4.4.0/24. ¿Sí? Permíteme, hay que quitar este punto acá. Lo selecciono, perdóneme, 24. Lo selecciono, le digo que va a estar bloqueado Black Hole y listo. Fíjense que aquí en las rutas, ahora ellas quedan en estatus que se llama Black Hole. Voy a refrescar para que aparezca la otra. Aquí están las otras dos. Sí, son estáticas, Black Hole, y están bloqueadas esta y esta. ¿La ven?
Con lo cual, si yo hago un ping a esas dos, a la 10.2 por ejemplo, o a la 10.4, no va a responder. Y si hago igual a la 10.2, no va a responder. Están bloqueadas. ¿De acuerdo? Muy bien, fantástico. Y ahora vamos, por último, a visualizar todo esto que hemos hecho, ¿no? Aquí mismo en VPC, en la región primaria, por ejemplo en Oregon, vamos a la opción que se llama Amazon Web Services Cloud One. Vamos a Network Manager. Y en Network Manager vamos aquí a Getting Started. Y en Getting Started vamos a crear un Global Network, ¿sí? Este Global Network vamos a colocarle, por ejemplo, Transit Gateway Network, por ejemplo, de nombre. Vamos a colocar aquí una descripción de forma opcional. Vamos a darle siguiente. Esta opción de agregar Core Networking a su Global Network vamos a deshabilitarla por momento, la quitamos. Vamos a darle crear. En este momento se está creando la configuración para poder visualizar, ¿sí? Network Manager simplemente nos permite visualizar su red global de forma centralizada, con diagramas lógicos, con mapas geográficos, el cual usted le va a poder verificar pues cómo está su situación de red a nivel global de forma fácil y agradable, ¿no? Entonces vamos aquí a la parte lateral. Aquí vamos a asociar estas dos Transit Gateway que tenemos, ¿sí? Estas son las dos que tenemos configuradas, ¿verdad? Son las dos que están asociadas en este momento. Y aquí, permítanme un momentito. Vamos a buscar aquí el Transit Gateway principal, porque estos dos que están acá son los que están configurados. Vamos aquí a los Attachments y a los Peering. De momento no tenemos. Es que tengo dos. Déjenme ver si es el primero. Voy a seleccionar este. Y aquí me voy a ir a... Fíjense que aquí nos aparece la parte de nuestro... del mapa para poder configurarlos. Puede echarse... lo primero que voy a hacer es asociar los Transit Gateway que tenemos para que queden enlazados y nosotros poder gestionarlos y monitorearlo o monitorizarlo, como dicen en España, ¿verdad? Los seleccionamos. Aquí ya están asociados. Y ahora de que estén asociados, pues yo, por ejemplo, pudiera hacer varias cosas por aquí. Por ejemplo, me puedo irme aquí al dashboard. Y en el dashboard puedo ver tal vez la topología de comunicación de ellas, de cómo está configurada, ¿sí? Puedo hacer clic en cada una de ellas y ver el detalle exacto de cómo está configurado. Puedo agregar más opciones como el cluster, como la segmentación, ¿sí? de los valores que tengo en este momento, ¿sí? También pudiera observar aquí el árbol de la topología de esta configuración, de cómo está configurada, ¿sí? El Global Network, el Core Network, los Edge Location, el Transit Gateway, el Remote Gateway, el principal, cuántas VPC tenemos asociadas, que están las 4 VPC, ¿sí? La remota, y si hacemos clic en cada uno de estos valores nos va a dar información de cada uno de estos datos, ¿no? Igual podemos agregar más valor para segmentarlo. Esto desde este lado, ¿no? Desde el lado de desde la topología principal, y aquí podemos ver la comunicación que hay entre ellas, ¿no? A nivel del Core Network Edge Location en el mapa, ¿no? Hay muchas opciones que usted puede configurar, puede ver la parte del Core Network, puede hacer muchísimas cosas con esta herramienta de Network Manager. Lo que voy a hacer yo a continuación es irme, por ejemplo, acá al Transit Gateway. Fíjense que en el Transit Gateway tenemos dos Transit Gateway, que son los dos que tenemos configurados, ¿verdad? Pero inicialmente aquí tenemos los dos Transit Gateway. De momento no tenemos más información, ningún dispositivo conectado. Tenemos el Transit Gateway VPN Status, el Transit Gateway Connect Peer Status, cómo está la comunicación. Y bueno, aquí activar lo que sería el CloudWatch si usted quisiera activarlo. Puede irse aquí, como les mostraba, la geografía, que veíamos un poco más global en el punto anterior, de comunicación entre ellas, entre el este y el oeste, siendo la del oeste la principal, que es la de Oregon. Lo que les mostraba hace ratito, de la topología de árbol, los eventos que pudieran ocurrir dentro del CloudWatch, que es la herramienta de monitoreo de Amazon Web Services, monitorear o monitorizar su Transit Gateway remoto, cómo está
a nivel de por hora, por día, por semana, personalizado, agregar otro panel u otro dashboard, ver información de las métricas de él, por ejemplo, y del principal que está en Oregon, ¿no? Que es la que configuramos en este video. Aquí puede ver más información y por último puede hacer un análisis de rutas. Esto le permite a usted validar un poco más en profundidad. Yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, el principal. Voy a seleccionar algo, por ejemplo, en la ruta, aquí en la principal. Selecciono la VPC A, por ejemplo. Quiero ver la comunicación que haya desde la VPC A, por ejemplo, desde la IP del Command Host. Command Host tiene esta IP, por ejemplo. La coloco por acá y quiero ver la comunicación que hay desde aquí hasta la remota. La remota en el Transit Gateway, por supuesto, remoto, que es el E. Y, por ejemplo, la dirección IP del host E, que es este, 10.08.13, por ejemplo. Si usted hace esto y quiere ver la comunicación, hacer un análisis de ruta, usted le da aquí ejecutar análisis y él le va a mostrar o va a poder usted visualizar cómo está la comunicación entre ese host de la región de Oregon, la principal, con la instancia que está en la región remota, que es la host E, ¿no? Así que usted puede usar esta funcionalidad o esta característica para poder hacer el troubleshooting, ¿no? Hacer análisis de estos dos endpoints, tanto de la principal, que es esta, como de la remota, que sería esta, viendo detalles como por ejemplo todo esto que está acá, ¿sí? Como de lo que tenemos en el source, como lo que tenemos por supuesto más abajo en el destination, ¿sí? Así que bueno, mis estimadas amigas y amigos, muchísimas gracias. En esto lo que hicimos fue configurar el Transit Gateway, agregamos VPC al Transit Gateway, controlamos y personalizamos las rutas con Amazon Web Services Transit Gateway, emparejamos el Transit Gateway entre dos regiones y usamos Network Manager para visualizar y analizar nuestra red. Muchísimas gracias y será hasta un próximo video.